días, sean todos bienvenidos y es un gusto poder estar una vez más reunidos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy quisiera compartir un tema que creo que es importante para todos aquellos que deseamos caminar con Dios. Y aún para aquellos que no caminan con Dios, también es importante este tema porque estoy seguro que todos los presentes de una forma o de otra hemos pasado por momentos difíciles, complicados, momentos de estados anímicos alterados. Quizá de pronto puede haber momentos de alegría, momentos de esperanza, momentos de tranquilidad, de confianza, pero también puede haber momentos de abatimiento, momentos de tristeza, momentos de desánimo, momentos en los cuales la esperanza se va perdiendo. Y el día de hoy quisiera hablar acerca de un episodio en la vida de un hombre conocido en la Biblia como Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre que sin duda alguna tiene un papel muy importante en la historia de la revelación de Jesucristo en esta humanidad, la revelación del Mesías en esta tierra. Y bueno, me quiero enfocar particularmente a un momento especial en la vida de Juan, conocido como Juan el Bautista. El título del tema es El abatimiento de Juan el Bautista o Juan Bautista. Antes que nada quiero comentar que Juan Bautista, su nombre era Juan, se le conoce como Bautista o el Bautista, porque bautizaba a las personas. Es decir, él en su ministerio llamaba a la gente al arrepentimiento, llamaba a la gente a la confesión de los pecados, y la gente se bautizaba en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Uno diría, oye, qué vergüenza tener que hablar públicamente de cosas que pasaron en mi vida. Es una realidad. Pero finalmente cuando viene el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo toca una vida, un corazón, la persona está del todo dispuesta a hablar, a abrir su corazón delante de las personas. Y bueno, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, llamaba a la gente a entregar su vida a Dios. Y el arrepentimiento precisamente es el reconocer el pecado que se ha cometido, el reconocer y confesar, no necesariamente delante de los hombres, no tiene que ser con un pastor, con un líder eclesiástico. La confesión es directamente con Dios y el ponerse a cuentas es personalmente con Dios, y es Dios el que puede perdonarnos. El hombre no puede perdonar, Dios sí puede hacerlo. Dice la Escritura que la salvación es de Jehová. Y no vemos en la Biblia a ningún discípulo o apóstol diciendo te perdono tus pecados. Únicamente lo vemos en Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Juan Bautista predicaba el arrepentimiento, la gente iba al Jordán confesando sus pecados. Juan Bautista fue un personaje muy especial. En primer lugar, he de decir que Juan Bautista era familiar de Jesús, era primo de Jesús. Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Es decir, eran coetáneos o contemporáneos, eran de la misma época. ¿Qué más puedo decirte? Juan Bautista era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías era un sacerdote, una persona que estaba dedicada a trabajar en la obra de Dios, en los sacrificios, en los rituales del pueblo de Israel.
Y es cierto, había mucha apostasía en aquellas épocas, pero en particular Zacarías era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que caminaba en rectitud. Era un hombre que obedecía a Dios junto con su esposa Elizabeth. Ambos eran personas que temían al Señor, que obedecían a Dios, que caminaban de forma irreprensible. Así lo dice el autor del Evangelio de Lucas. Eran dos personas piadosas y Juan Bautista nació en este hogar y fue criado de una forma con principios, con valores, con educación obviamente apegada a la ley de Dios, a las Escrituras, y creció siendo formado, siendo educado en valores y en principios. Qué importante es que el día de hoy podamos darle el peso a la educación de nuestros hijos. Vivimos tiempos muy complicados y muy difíciles, donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, donde hay mucha iniquidad, y aún en los círculos sociales, académicos, hay un bombardeo constante de ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Es algo lamentable, es algo triste. Pero uno podría pegarle el grito en el cielo y decir, está pasando esto en ciertos círculos. Pero en la familia estar permitiendo que sean bombardeados constantemente con ideologías, con maldad, con corrupción moral, y no hacer algo al respecto. Es decir, debemos ser cuidadosos, debemos guardar a nuestros hijos, debemos poner límites en su formación para que crezcan con principios, con valores, con hábitos, con disciplina y sobre todo con el conocimiento de Dios. Y esto aconteció en la vida de Juan Bautista. Es importante mencionar que fue tal la influencia de Dios en su vida que Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Fíjate qué hermoso, lo dice la palabra de Dios. Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Era un feto todavía. Y dice la Escritura que cuando la madre de Jesús tuvo un encuentro con la madre de Juan y ambas estaban embarazadas, o sea, ya venía Jesús en el vientre de María. Cuando llega María con Elizabeth, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, o sea, Juan Bautista, saltó. Y dice la Biblia, y fue lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba ya Jesús. Ahí estaba ya el Salvador del mundo. Y dice la Escritura que Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, siendo todavía un feto. ¿Por qué lo subrayo esto? Porque la actual medicina ha ido cambiando. Y lo que antes no se permitía, que era abortar, porque era acabar con la vida de un ser humano, un cigoto, una célula viva que tiene todos los datos genéticos. Únicamente tiene que desarrollarse para ser un ser humano, pero ya tiene toda la información genética. Ya se sabe si es un XX o un XY. Ya es una célula viva. Pero con el paso del tiempo esto ha ido cambiando. Y el día de hoy hay lugares donde se permite quitarle la vida a un ser humano en el vientre de su madre antes de que nazca. Ya a los 8 meses y días. En el pasado no se permitía y después fue avanzando. Primer trimestre, segundo trimestre y ahora ya hasta el tercer trimestre. Y es algo espantoso, espantoso, porque si la madre pudiera ver lo que hay en su interior, quedaría impactada. Y aquí dice la Escritura que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y si lees el Salmo 139, un salmo de David, habla del embrión y dice: mi embrión
vieron tus ojos. O sea, habla de Dios ya considerando la vida embrionaria y conociendo al ser humano desde el vientre de su madre. Esto es lo que dice la Biblia. Obviamente lo que dice la sociedad va a ir cambiando, va a ir modificándose. Y el día de hoy se aceptan cosas aberrantes que en el pasado no se aceptaban. El día de hoy se aplauden cosas absurdas que hace 50 o 70 años no se permitían ni se aceptaban y aún se consideraban como patologías, como comportamientos antisociales y aún como enfermedades llamadas parafilias. Revisa documentos médicos del siglo pasado, 1950, 1960. Cosas que hoy se promueven en los círculos sociales, académicos, en los medios de comunicación, estaban consideradas parafilias. ¿Qué es una parafilia? Es una enfermedad, un trastorno sexual, con fundamento científico. El día de hoy, por ideología, ya se están permitiendo y promoviendo muchas cosas. Pero bueno, seguimos hablando de Juan Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No solo eso, Juan Bautista creció y dice la palabra de Dios que empezó a desarrollar su ministerio en el desierto, es decir, lejos de la sociedad. Ahí estaba. Y dice la Biblia que él vestía con una ropa muy modesta. Era una túnica de piel de camello, era un cinturón de cuero. Su comida era miel silvestre y langostas. No langostas que se comen en una marisquería y que son un platillo caro. Langostas que eran grillos, a los cuales él comía. O sea, su alimentación era muy rústica. Y de hecho su vida era considerada como medio asceta. La gente lo veía medio asceta, como medio fuera de la costumbre o del hábito social. Él creció en el desierto y en el desierto él buscaba la dirección de Dios, buscaba la guianza de Dios. Y curiosamente Juan Bautista comenzó con su ministerio pocos meses antes de que Jesús comenzara el suyo. Y a él se le dio la responsabilidad de presentar al Mesías a la humanidad. Es decir, él comenzó predicando el arrepentimiento y diciendo lo siguiente: yo no soy el que ustedes esperan. Detrás de mí viene uno del cual no soy digno ni siquiera de amarrar las sandalias de sus pies. Yo os bautizo en agua, pero viene detrás de mí uno, el cual los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, él comenzó a anunciar la venida del Mesías. Él comenzó a informar a Israel: ya viene el Salvador, ya viene el que ha sido esperado, ya viene el que ha sido profetizado a través de los hombres del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. Fue un privilegio que Juan tuvo como profeta, el preparar el camino de Jesús, el anunciar la llegada de Cristo. No solamente eso, sino que cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan Bautista levantó la voz y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo anunció. Él dijo: aquí está el Mesías, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué privilegio tan grande! No solo eso, él tuvo la oportunidad de bautizar a Jesús. El bautismo es un acto de arrepentimiento. Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Y por eso él le dijo: Señor, porque Jesús llegó y le dijo: bautízame, Juan. Y él le dijo: ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y le dijo:
tiene que ser cumplida toda justicia. O sea, es necesario que yo sea bautizado. Y entonces bajaron a las aguas del río Jordán y Juan Bautista bautizó a Jesucristo. Y en ese momento que Jesús era bautizado, dice la palabra que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Imagínate, algo sobrenatural. Se escuchó una voz del cielo del Padre hablando del Hijo y diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual estoy contento, en el cual tengo contentamiento. Y en ese momento descendió el Espíritu Santo y reposó en Jesús. Y aquí vemos a las tres personas de la deidad actuando: el Hijo siendo bautizado, el Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo y reposando sobre Jesús. Juan Bautista vio esto. O sea, algo impresionante, algo que fue esperado por siglos, por muchos profetas. Ahora Juan Bautista lo estaba viendo con sus propios ojos. Pero dice la palabra de Dios que aún después de esto, y Juan era un profeta que mucha gente seguía, cuando comienza Jesús su ministerio y Juan lo presenta, la gente empieza a ir detrás de Jesús y empiezan a dejar a Juan. Y alguien llegó y le dijo: Juan, mira al que tú bautizaste, ahora la gente lo sigue. Mira, las multitudes se van con él. Porque Jesús predicaba y sanaba y hacía milagros y predicaba con autoridad. Y Juan dijo: no hay problema. Mi gozo está cumplido. Estoy feliz. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Fíjate la humildad de Juan. Él supo que su tiempo había concluido. Su ministerio había sido cumplido. Había presentado al Mesías. Había presentado al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Había introducido a la humanidad al Salvador de la raza humana. Y dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que después de que él hizo esto comenzó una fiera oposición en contra de Juan y Juan fue encarcelado. Juan fue encarcelado por Herodes. ¿Por qué fue encarcelado por Herodes? Porque Juan reprendió a Herodes. Herodes estaba en un pecado sexual y Juan se levantó y le dijo: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y dice la Escritura que esto indignó a Herodes y lo encarceló. Pero aquí vemos algo. Juan era un hombre que buscaba agradar a Dios y no a las personas. Es decir, él sabía que esa reprensión le podía traer problemas con la autoridad. En este caso, con el rey Herodes. Pero él tuvo más temor a Dios y honró a Dios. Y reprendió a Herodes. Y esto hizo que se ganase el ser recluido, el ser apresado. Estando en la prisión, no sabemos qué fue lo que él vivió. Pero las prisiones en aquella época, y particularmente las romanas, eran muy crueles. Eran muy difíciles. Había malos tratos, había escarnios, había golpes, había hambres, momentos de sed. Quizá las ratas entraban allí a las celdas, lugares fríos, húmedos, insalubres, violencia, risas, cuestionamientos, burlas. Y estando Juan en esa condición, entró en un periodo de abatimiento. Entró en un desánimo, entró en una confusión,
Entró en un momento en el cual comenzó ahí a tener falta de claridad en cuanto a lo que estaba pasando y empezó a preguntarse muchas cosas que para nosotros, como actores que vemos las cosas desde afuera, pudieran parecer muy sencillas. Pero no es lo mismo ver a los toros desde las gradas que estar abajo y verlos de frente. Desde las gradas es fácil decir, ay, se equivocó. Ay, una contradicción. Ay, mira un error. Ay, mira esto. Ay, mira, yo hubiera hecho esto otro. Ay, ¿cómo se le ocurre fallar? Pero cuando uno está abajo, las cosas son diferentes. Cuando uno está bajo la presión y en los momentos difíciles, es muy distinto. Y Juan estaba encarcelado. Sí, el que fue lleno del Espíritu Santo. Sí, el que introdujo al Mesías. Sí, el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el que escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Sí, el que vio al Espíritu descender y reposar sobre Jesús. Ahora estaba abatido, estaba confundido y estaba pasando por momentos difíciles. Yo creo que todos los presentes hemos enfrentado momentos difíciles. Yo creo que todos los presentes hemos enfrentado momentos de desánimo, de confusión, donde no sabemos cómo responder, cómo actuar, cómo comportarnos. Y a lo mejor hemos pensado y hemos dicho, creo que no voy a salir de esta. Está muy complicado. Creo que llegó el momento. Y de pronto, un rayo de esperanza, una salida, una solución, una oración, una respuesta de Dios. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Y no fue la excepción en la vida de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11. Versículo número 1. Mateo 11:1. Vamos a dar lectura rápidamente a una porción de la Biblia y vamos a ver lo que enfrentó Juan en la prisión. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Fíjate la pregunta que le hizo Juan a Jesús. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Ay, estaba dudando Juan de que Jesús fuese el Mesías. Estando en la cárcel, estando en la angustia, estando en los problemas, estando en la dificultad, estando en la oscuridad, comenzó a dudar y mandó a preguntarle a Jesús con 2 de sus discípulos, ¿eres tú el que esperamos? ¿O vendrá alguien más? ¿Eres tú el que habría de venir? O sea, el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios, ¿eres tú? ¿O debemos esperar a otra persona? O sea, él mismo estaba dudando de que Jesús fuese el Salvador. Y déjame decirte algo, que a lo mejor responde muchas inquietudes. La gente en aquella época tenía la idea de que el Mesías iba a ser igual que David, un rey que iba a establecer un reinado terrenal, con poder, con gloria, con fuerza, con ejércitos. Y sí, algo espiritual, pero a la par algo político, algo económico, algo bélico. Y en el caso de Jesús, Él venía básicamente a establecer un reino espiritual. O sea, gente convertida, gente nacida de nuevo, gente transformada, gente que dejaba sus pecados para ahora honrar y obedecer a Dios. Un reino espiritual, preparándolo para un reino eterno. No sabemos qué había en la mente de Juan,
Pero empezó a cuestionarse, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y uno podría decir, Juan, ¿cómo dudaste? Juan, ¿cómo puedes estar preguntando esto? Tú lo bautizaste, tú lo presentaste, he aquí el Cordero de Dios. Tú viste cómo descendió el Espíritu Santo sobre de él. Tú escuchaste la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Tú que fuiste lleno del Espíritu Santo desde el vientre de tu madre. Y estaba dudando. ¿Y por qué lo enfatizo? Para que podamos entender que todo ser humano pasa por momentos de luchas, por momentos difíciles, por momentos de confusión, por momentos de tristeza, por momentos de desánimo, quizá por dejar de ver a Cristo, quizá por ver los problemas, quizá por las adversidades, quizá por la opresión, quizá por algún pecado o tropiezo, pero vienen momentos de confusión y de desánimo en los cuales uno tiene que buscar a Dios y pedir su ayuda. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo a los emisarios, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fíjate las palabras de Jesús. Tenemos una segunda diapositiva, si la pudiéramos poner. ¿Qué significa el nombre de Juan? El nombre de Juan viene del hebreo Yohanan y significa Dios es misericordioso o lleno de gracia. Dios es misericordioso o lleno de gracia. Y vemos cómo en la vida de Juan Bautista, a pesar de la lucha, a pesar de la dificultad, a pesar de la confusión, a pesar de los momentos difíciles, allá estaba Dios buscándole y diciéndole, yo soy misericordioso, mi gracia está presente. Mi gracia está accesible. Seguimos leyendo. Jesús le dijo, verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y uno diría, oye, Jesús, no le contestaste nada. Te mandó preguntar si eres tú o esperan a otro y tú le respondes con esto. No le dices, sí, yo soy. Sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el enviado de Dios. Y tampoco le dice, no, yo no soy. Hay que esperar a otro. O sea, no hay una respuesta clara. Yo te digo algo. Sí la había. Era una respuesta muy clara. Porque Jesús lo que hace es citar al profeta Isaías. Isaías 35, 5 y 6 e Isaías 61, 1. Cita dos pasajes del Antiguo Testamento de un profeta que habló del Mesías. Dos textos mesiánicos que hacen referencia a aquel que habría de venir. Y hablaba de ciertas señales que acompañarían su venida. Y entonces le dice, los ciegos ven, los leprosos, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está citando Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y sigue hablando Isaías. Lo que está haciendo Jesús para con Juan es lo siguiente, citando pasajes del Antiguo Testamento, citando a un profeta, Isaías, que habló de la venida del Mesías. Aquí hay dos verdades importantes. La primera, Juan conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios, conocía a los profetas, tanto que al escuchar esas palabras de Jesús, rápidamente las transportó
al profeta Isaías y dijo: sí, sí es Él, sí es el Mesías, se están cumpliendo las señales. Y número 2, Jesús lo fortalece a través de la palabra, a través de la Escritura. ¿A qué voy con esto? Qué importante es este momento en el cual Dios te habla a través de la Biblia. Pero qué importante es que también tú tengas tiempos para abrir la Biblia en tu casa, para estudiar, para que Dios te hable personalmente, para que puedas escuchar su voz. Porque ¿sabes algo de lo que yo estoy hablando? Te vas a olvidar de muchas cosas. Poco vas a retener y te vas a acordar de algunas verdades que hablé, pero no de todo. Un alto porcentaje de lo que estoy ahorita diciendo se te va a olvidar. Pero si tú vas a la Biblia y lo descubres por ti mismo, eso se queda impreso en tu mente y en tu corazón. Es decir, si Dios te bendice aquí, si Dios te habla aquí y hace cosas a través de la predicación de la palabra, pero Dios a través del estudio y a través de la revelación por la palabra, produce impactos muy profundos en el corazón del ser humano. Por ello, qué importante es que no te quedes únicamente en una predicación semanal de los martes, sino que vayas a la Biblia y puedas escuchar personalmente la voz de Dios. Jesús cita a un profeta del Antiguo Testamento y le dice en el verso 6: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, ¿quiénes? Los mensajeros. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús comienza a hablar a la multitud que estaba allí y empieza a hablar acerca de Juan Bautista. Y les dice, verso 7: ¿qué salisteis a ver al desierto? Empezó a decir de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? El viento sacudiendo a la caña. Jesús dice, no saliste a ver una caña sacudida por el viento. ¿Qué significa esto? Que Juan no fue un hombre inconstante, veleidoso. Un día quiero, otro día no quiero. Un día quiero buscar, otro día quiero el mundo. Un día quiero ser cristiano y misionero. Otro día quiero ser un actor, un famoso. Y así, sí, no. Juan no era así. Juan era un hombre estable, un hombre firme, un hombre que tenía perseverancia. No era una caña sacudida por el viento. Qué importante es que seamos así. Porque este mundo te va a invitar a muchas cosas, pero uno tiene que tener convicciones firmes y tomar decisiones serias y perseverar en ellas. Y sigue diciendo, verso 8: ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, Juan no era así. Juan no estaba preocupado por vestir de oro, de plata, con diamantes, renovando ropa cada día y vistiendo con mucha extravagancia. No, Juan era un hombre asceta, un hombre muy cuidadoso, un hombre muy reservado. De hecho, si tú comparas el estilo de vida de Jesús con el de Juan, aún Juan estaba más separado de la sociedad. Estaba en el desierto, mientras que Jesús estaba en la sociedad y convivía. Iba a reuniones, predicaba la palabra. Y no que estuviera mal Jesús, sino que son dos estilos de vida diferentes. Y a veces se acontece. No todos son oreja, ni boca, ni ojos, ni brazo en el cuerpo de Cristo. Hay diferentes funciones. Pero vemos que Juan no estaba preocupado por vestiduras delicadas. No estaba buscando el poder, la fama, la belleza, la riqueza, la vanidad, el aplauso, el reconocimiento, las modas del mundo. No estaba preocupado por eso. Era un hombre preocupado por las cosas de Dios. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, Jesús como diciendo, no, ese no era Juan. No era un vanidoso, no era una persona preocupada por lo terrenal, por lo pasajero. Él estaba preocupado por cosas más importantes y espirituales. Y dice, los que están enfocados en vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están.
Y no que esté mal arreglarse, no que esté mal el tener ropa y vestir a lo mejor decente para la actividad laboral y etcétera. No está mal eso, pero debemos tener cuidado porque no puede llegar a excesos y acabar en afanes que nos saquen de la visión de caminar con Dios. Debemos ser prudentes, debemos ser modestos, debemos ser pudorosos en nuestra forma de presentarnos y de vestir. Seguimos leyendo. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta?, pregunta Jesús. Y él confirma, sí, os digo, y más que profeta. O sea, ¿saliste a ver un profeta? Sí, sí era un profeta, dice Jesús, y más que un profeta. Y sigue diciendo, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, Jesús vuelve a citar otro pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Malaquías 3:1, no lo buscamos, pero está citando otra vez el Antiguo Testamento diciendo, Él es el que iba a presentar al Mesías, Él es el profeta que vino a introducir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo, verso 11, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¡Qué aseveración! Son palabras de Jesús. Él está diciendo, de los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan. No hay otro mayor, Él es profeta y más que un profeta. Y no hay mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué lo pone así Jesús? Comparativamente con Daniel, con Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y los profetas del Antiguo Testamento, mayores o menores. ¿Sabes por qué? Porque ellos hablaron del Mesías. Ellos hablaron del que había de venir. Juan lo introdujo. Juan lo vio. Juan observó los milagros. Juan convivió con él. Juan lo bautizó. Juan introdujo su ministerio. Por eso Jesús dice, es un privilegiado. Le tocó ser el profeta que le dio la bienvenida al Salvador del mundo a esta tierra. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¡Ah, caray! ¿Qué quiere decir con eso, Jesús? Te doy algunas interpretaciones que se han dado. La primera es la gente en el reino de los cielos, la gente que ya alcanzó la salvación, la gente que ya alcanzó la gloria, obviamente es más privilegiada que él. El más pequeño es más privilegiado que él, porque ya está en la gloria celestial. Y en el reino de los cielos también se puede referir a la gente que después de Juan Bautista pudo ver a Jesús crucificado, muerto, resucitado y el derramamiento del Espíritu Santo. Cosas que Juan Bautista no pudo ver, porque Juan Bautista fue asesinado antes de que Jesús diera su vida en la cruz. O sea, al poco tiempo de esto, Herodes mata a Juan Bautista y lo decapita. Si lees la historia, verás que Herodes le cortó la cabeza a Juan Bautista, estando él en la prisión. O sea, de aquí a la muerte de Juan queda poco tiempo. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Le está dando alimento espiritual, le está dando la palabra para animarlo, para fortalecerlo y para que él pueda estar en condiciones de poder enfrentar lo que le espera y lo que viene, para partir a la eternidad y estar eternamente con el Señor, para siempre. Por eso dice, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, porque a él no le tocó, humanamente hablando, ni ver la muerte de Jesús, ni la crucifixión, ni su resurrección, ni el derramamiento del Espíritu Santo. Cosa que sí vieron muchos de los que estaban en ese tiempo y posterior. Seguimos leyendo. Desde los días de Juan el Bautista, está hablando Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Son palabras de Jesús y está diciendo, mira, se requiere tener un carácter firme, se requiere tener violencia, y no violencia de ser agresivo y andar golpeando a la gente, sino que para ser cristiano hay que ser valientes. Porque una persona pusilánime se deja llevar por el círculo social,
Aquí toman, pues tomo. Aquí maldicen, maldigo. Aquí dicen, hablan sucio, hablo sucio. Aquí roban, pues le entro al robo. Aquí hacen esto, lo otro. Aquí son, y ahí van quedando bien con todo mundo porque tienen temor. Pero aquel que es cristiano tiene que ir obedeciendo a Dios y honrando a Dios independientemente del círculo en el cual esté. Dicen maldiciones, me mantengo hablando con cuidado y con respeto. Roban, me mantengo en pureza y en integridad. Golpean y son violentos, me mantengo no cayendo en lo que ellos caen. Es decir, un cristiano tiene que ir en contra de la corriente de este mundo. Y él sabe que está bien, él sabe y la gente también lo sabe. Porque tenemos una conciencia, pero la gente es cobarde y se deja llevar por la presión social. Se deja llevar por el impulso de la sociedad y no hacen lo que es correcto. Y para ser cristianos se requiere valentía, valor. Y por eso dice Jesús, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se requiere valor, se requiere convicción, se requiere firmeza para ser perseverante. Y aun si uno llegara a sucumbir en medio de una lucha y caer y cometer un error, se requiere valor para levantarse y para seguir adelante y para perseverar y para pedirle perdón a Dios y para reconocer que se ha fallado y para pedir perdón a los semejantes. Y para llegar al final y a la meta, se requiere humildad y se requiere valor. Por eso Jesús habla así cuando se refiere a Juan. Sigo leyendo, verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y otra vez se refiere a varios pasajes del Antiguo Testamento, diciendo, él es el profeta que iba a preparar el camino. Verso 16, mas ¿a quién compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan a las plazas y dan voces a sus compañeros. Es Jesús el que está hablando, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vamos a entender esta parte, estamos terminando. Jesús dice, cuando alguien no quiere caminar con Dios, todo va a ser excusa para no caminar. Si hace sol, porque hace sol. Y si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. O sea, siempre hay una excusa para no caminar con Dios. Siempre hay un pretexto. Y la persona se va a justificar y va a decir, es que es por esto, es por lo otro, es que mi familia, es que mi esposa, es que mis hijos, es que en el trabajo, es que el jefe, es que me provocaron. Siempre va a haber una excusa. Y está diciendo Jesús, mira, te tocamos flauta y no bailaste. Te endechamos y no lamentaste. O sea, ni en la felicidad ni en la tristeza. Y dice, porque vino Juan Bautista, que estaba en el desierto, que comía langostas, que comía miel, que vestía con piel de camello, que tenía una vida muy, muy reservada. Y decían, ay, demonio tiene. Y luego viene el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador, que no vivía así, sino que estaba inmerso en la sociedad y que iba a un lugar y que iba a otro y que entraba a la casa de un publicano. No para practicar pecados, sino para predicar, para reprender. Pero se sentaba, comía con ellos. Estaba cerca de los pecadores, comiendo con ellos, porque quería alcanzarlos, ganarlos, salvarlos. Pero la gente decía, ay, comilón y bebedor. O sea, ni una ni otra. Siempre había una excusa para no caminar con Dios. Siempre había un pretexto para no seguir adelante. Y esto acontece con la gente que está cerrada a buscar a Jesús. Amados, hagamos a un lado los pretextos, que podamos buscar a Dios. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de cambiarte de grupo, estoy diciendo de buscar a Dios, de agradar a Dios, de obedecer su palabra. Esto no es una religión, es una relación personal con un Dios vivo, que dejó una ley, un mandamiento, para que tú puedas caminar en él, y que dio su vida por ti, que derramó su sangre por ti, que fue a la cruz del Calvario para pagar por tu deuda, para que tú tengas vida eterna y seas perdonado. Es decir, hagamos a un lado las excusas, hagamos a un lado los pretextos y podamos entender que la oportunidad que Dios nos da no tiene nada igual, es inigualable, no la merecíamos.
Es como la de un hombre que está en un pantano ahogándose. Y por más que se mueve y por más que patalea, y mientras más intenta salir, más se hunde y más se hunde y más se hunde. Y de repente hay una cuerda para que te tomes ella. Y esa cuerda se llama Jesús. Se llama el Evangelio. Se llama la gracia de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Que si la persona se arrepiente y cree en Jesucristo, puede ser perdonado. Que si el hombre se arrepiente, independientemente de su vida pasada, de lo que haya hecho, si le pide perdón a Dios, si le confiesa sus pecados, si cambia su vida y cree en Jesús, entendiendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, uno puede tomarse de aquella soga y ser sacado y vivir. Pero imagínate el que se está hundiendo y ve la soga y dice: ay, a ver si te acepto. Ay, estoy pensando, a ver si la tomo, a ver, ay, ya de pronto ya no hay fuerzas para tomarla. Oye, no la piensas 2 veces. Es una gran oportunidad la que Dios nos da. Hay eternidad delante de nosotros. Pero hay un camino por el cual hay que caminar. Y ese camino se llama Jesús. Y es el que te hemos estado compartiendo. Juan Bautista murió, dio su vida, fue decapitado, pero terminó con la frente en alto, siendo justificado por Jesús mismo, diciendo: más que un profeta, mayor que cualquiera de los anteriores. No es un inconstante, no es una persona vanidosa. Es un hombre de Dios. Y lo animó con su palabra, lo fortaleció. Y ¿sabes algo? Juan Bautista murió habiendo terminado con su misión y su llamado. Tú tienes una misión. Tú tienes un llamado. Hay un propósito para tu vida. Que lo puedas cumplir. Que podamos un día partir habiendo cumplido con esa misión y habiendo terminado con la frente en alto, preparados para partir a la eternidad. No por nuestras obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes algo? Aquel que ha entendido el Evangelio y ha creído en Jesús va a tener muchas obras por el amor y la gratitud. Aquel que dio su vida por él y le brindó una oportunidad. Juan Bautista murió y tú y yo también vamos a partir. Que podamos hacerlo preparados, firmes, constantes y con los ojos puestos en la eternidad. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Termina diciendo: la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué importante es que trabajemos desde casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Allí comienza el cristianismo. Allí comienza la piedad. ¿De qué me sirve ser luz afuera y ser tinieblas al interior de mi hogar? Que Dios me ayude a hacer esa luz desde mi casa y a cada uno de los presentes. Que podamos cumplir el propósito de Dios. Que podamos llegar a la meta habiendo cumplido nuestro llamado. Que podamos ser fieles y valientes. Se buscan valientes. Se busca gente que tenga este carácter, porque son tiempos difíciles, son tiempos de ideologías perversas, son tiempos de modas inicuas, son tiempos de mucha carnalidad. Se buscan valientes que estén dispuestos a pararse por Cristo, por la verdad, a mantenerse fieles a sus convicciones, a no dejarse arrastrar. Y no solamente no dejarse arrastrar, sino estar valientes y dispuestos a abrir su boca y testificar de un Dios que está vivo y que transforma las vidas. Se requiere valor para hacer eso.
Se requiere valor para decir no es cierto, no estoy de acuerdo. Se requiere valor para ir en contra de la corriente. La pregunta es: ¿cuántos valientes habrá en medio de nosotros? ¿Cuántos valientes habrá que estén dispuestos a pararse y decir: Señor Jesús, yo quiero caminar contigo hasta el final y ser constante? Para ello, qué importante es la palabra. Y para ello, qué importante es mirar a Cristo, oír su voz, ir a Él y entender el mensaje que Él trajo, las buenas nuevas, la oportunidad del perdón de los pecados a través del arrepentimiento y a través de la fe en Cristo Jesús. Porque es a través de lo que Él hizo que el hombre puede ser perdonado, que el hombre puede ser libre, y que los delitos y pecados que cometiste y que merecías pagar por ellos, Jesús los lleva en la cruz y los paga para darte el día de hoy la oportunidad de que puedas caminar y comenzar una vida nueva, diferente. Que podamos escuchar su voz, que podamos valorar este tiempo en el cual Dios nos habla, pero igualmente que podamos abrir nuestras Biblias y ser alimentados por la palabra de Dios y escuchar la ley de Dios y escuchar los mandamientos y las promesas y las exhortaciones y las advertencias, para que podamos ser fortalecidos en nuestra caminata y podamos llegar al final. Hoy Dios te está hablando, yo lo sé. Hoy Dios nos está hablando, porque aun cuando uno predica la palabra, el Señor nos habla. Él está aquí porque Él te ama y porque Él conoce tu necesidad. Y si has pasado momentos difíciles, de luchas, de desánimo, de depresión, hoy te dice la salida. Aún Juan Bautista estuvo decaído, desanimado, y pareciera que se estaba perdiendo la confianza en que Jesús era el Mesías. Pero la palabra, el mirar a Cristo, el ir a Él, permitió que fuera fortalecido y renovado. Estás pasando momentos difíciles, corre a Jesús. Estás pasando momentos de desánimo, corre a Cristo. Estás pasando momentos donde las fuerzas han faltado. Hoy Dios te está hablando y te dice: levántate, yo quiero ayudarte, pero sé valiente y persevera conmigo hasta el final. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que nos instruye, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros y porque sé que tu Espíritu Santo está aquí tratando con cada uno de los presentes, Señor. Yo no conozco la vida de todos, tú sí la conoces y tú hablas conforme a la necesidad. Sella la palabra en el nombre de Jesús. Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí.
hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en las vidas, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, por tu Espíritu. Que así como llenaste a Juan en el vientre de su madre, hoy sigues tocando vidas. En el nombre de Cristo Jesús.